Y ahí estaban al revés los géneros. Ya, bien. Esto, sobre todo los dos últimos atributos, los voy a tratar de explicar con la frontera de posibilidades de producción. ¿Estamos? Ujú. Miren, voy a dejar de compartir para compartir. ¿Qué están viendo ahora, niños? Un gráfico, profe. Un gráfico. Ya, pero una lámina con un gráfico a manopla, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya. Miren, en general, estoy exagerando la situación en el caso del punto B. Miren, esto, la función, la debía haber hecho con otro color, pero la que ven vista desde el origen cóncava es la frontera de posibilidades de producción de lo que conocemos, la FPP. ¿Estamos? Y tal cual hemos dicho, en cualquier sociedad, independiente del tipo de organización, centralmente planificada, capitalista, social de mercado, se pretende llegar al punto más alto de bienestar social de ella. ¿Hay dudas? No. No, ¿Hay dudas? no, profe. No. Listo. Aquí no es estrictamente la frontera de posibilidades de producción, ¿eh? Es la gran frontera de posibilidades de utilidad, pero no importa. Eso ya tiene que ver con la teoría del bienestar, por eso no es parte del curso, pero sí lo puedo explicar medianamente bien con la frontera de posibilidades de producción. Estas omega SOC 2, omega SOC 1, omega SOC 0 son las funciones de bienestar social. Estas son las de bienestar social. Y la otra es la FPP, de lo que conocemos. Está aquí. No es tan así en estricto rigor, pero me sirve para explicar lo que quiero explicar. Frontera de posibilidad de producción. En general, en general, en general. Si se dan cuenta, este punto no lo marqué. A, B, C. Lo que recordamos de la frontera de posibilidades de producción. El punto C, ¿sería factible? Recuerden que el bienestar de una sociedad depende de la cantidad de bienes y servicios que sea capaz de producir. El principio 8. El punto C, ¿será factible entonces? Sí, Sí, es factible. Sí, profe. ¿Es óptimo? no, Para nada. Listo. El punto A, ¿es factible? Hoy día, No. con la dotación de recursos existentes de nuestra economía, No, ¿podemos profe. llegar al No. punto A? No. Es un óptimo no restringido, pero es infactible. Listo. ¿Y el punto B y el M? Esos son óptimos. Sí. Ya, son factibles a la vez de candidato a sí, óptimo. Si se dan cuenta por la forma Ok. de las curvas de bienestar social, al más alto bien son teóricamente horizontal y verticalmente paralelas, la omega SOC 0, SOC 1, SOC 2, bienestar social. Por lo tanto, el punto más alejado del origen que podríamos tocar será el punto M. Ese punto M es un punto mágico, utópico. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? En general, las economías capitalistas o sociales de mercado, pero con un fuerte énfasis en lo privado, tienden a desplazarse o a buscar el punto M a partir de puntos como el C. Pero ese punto C, si se da cuenta, el empleo de recursos, ¿cómo es? Ineficiente. Ineficiente. Y eso es lo que hemos visto en la tabla anterior en el Excel como el costo social. El costo social no lo entendamos desde otra perspectiva que no sea el uso eficiente de los recursos. ¿Hay dudas?
En puntos como ese, si se dan cuenta, relativamente, el costo social es alto. ¿Por qué? Porque el desempleo de recursos es atroz. ¿Y cuál es la idea? Que si se dan cuenta, en casos como ese, véanlo en el caso de la mano de obra. Cuando existe muy poco empleo de personas, ¿qué puede o qué debiera empezar a ocurrir con la gente? ¿Qué trataría de hacer? A efecto de encontrar una pega. Tendría que adaptarse a la nueva. ¿Pero qué tratarían de hacer? Buscar empleo en otros rubros. ¿Y cómo? ¿Cómo desplazo a un gallo que está en la pega, eventualmente? ¿O cómo convenzo a alguien que me contrate? Ofreciendo mejores sueldos, No, pues si con mayor disponibilidad, o sea, te estoy hablando desde o la decir óptica del literalmente, allá hay trabajador. pega. Estoy hablando desde la óptica del trabajador. Las Ah, empresas son las que contratan. ¿Cómo yo logro que la empresa me contrate? Conocimiento, ¿Cómo? conocimiento. Obvio. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? La gente, se va o no capacitar, dado que los puestos laborales son escasos. Sí. Trataría de capacitarse a efecto eventualmente de convencer que su adopción o la contratación de él es buena para la empresa o eventualmente desplazar a alguien del trabajo que tenga un menor potencial. Por lo tanto, cuando la sociedad se ve obligada a perfeccionarse, si bien el costo social es alto, en la medida que la gente se empieza a perfeccionar, ¿qué cree usted empieza a ocurrir con la velocidad de desarrollo? Con el mejoramiento en las técnicas y tecnologías de producción de bienes y servicios. Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, si bien el costo social, sobre todo al inicio, puntos como el C, la velocidad a la cual tratamos de llegar al punto mágico o M es bastante mayor. En economías centralmente planificadas, que en general parten de puntos que estén en la frontera, como el B, o muy cercanos a la frontera, el desempleo de recursos es bajo o es alto. En puntos Bajo. como el B o ahí, por ejemplo, un puntito por ahí, casi cercano a la frontera. Es bajo. Bajo. es bajo. Bajo. Cuando no existe incentivo a perfeccionarnos, ¿qué ocurre con los medios y las técnicas de producción? Que es, ojo, esto se vio cuando se cayó el muro de Berlín, cuando se abrió y vino la perestroika en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se vio el nivel en cual estaba la sociedad en términos productivos y tecnológicos. Eran un desastre, eran un desastre. Era todo prácticamente artesanal. ¿Por qué? Porque no existía incentivo a capacitarse. Por lo tanto, si bien me daban 5 kilos de harina, 4 kilos de arroz, 7 kilos de poroto, qué sé yo, al mes, y podía satisfacer mis necesidades muy básicas y me daban 2 camisitas, un abrigo, qué sé yo, efectivamente, al no existir incentivo a perfeccionarse, los medios y las técnicas de producción no mejoran rápidamente. Por lo tanto, la velocidad de desarrollo, ustedes creen que en términos comparativos, porque es un término subjetivo, tiende a ser alta o baja en economías centralmente planificadas. Vean en Cuba hoy día, vean Baja. en Venezuela, baja. Baja. Entonces, cuidado, es encontrar el justo equilibrio entre lo uno y lo Nico, otro. Y es eso lo que tratan de hacer las economías mamá sociales de huevo, tengo mercado. hambre. ¿Y qué culpa tengo yo que tengáis hambre? Ah, ah, ¿Qué te está dando un ataque ahora? Ya, Papo, Pep. Cristóbal, tienes el micrófono activado. Se escucha todo. Ah, bueno. ya. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. No, Bien, profe, todo claro. listo. Vámonos entonces a el último tópico de la unidad 1, los beneficios del comercio. Entonces aquí vamos a tratar de determinar, recuerden, que dijimos por allí que el comercio perfecciona al interactuar los individuos y que esto tiene que ver con el intercambio. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? Intercambio. La gente quiere zapatos, otros produjeron zapatos. ¿Qué es lo que tenemos que lograr ahora? Que comercien.
y ambos, el que vende el zapato y el que usa el zapato, el consumidor, van a terminar más satisfechos y mejor en términos del nivel de bienestar. Y lo vamos a analizar con un pequeño ejemplo que es solo una sociedad utópica también, en la cual, y que es representativo, este es un modelo. Vamos a hablar de dos individuos, pero obviamente esto es extensible a sociedades completas, a países, a comunas, a lo que quiera, pero a lo macro, no a lo micro. Aquí lo vamos a ver en términos micro, pero a lo macro es exactamente equivalente. Supongamos una situación hipotética en la cual solo existen dos individuos en una sociedad, un campesino y un ganadero. Ambos son dedicados o están dedicados a la producción de carne y papas. Y cada uno tiene un cierto rendimiento en la producción de estos dos bienes. La jornada laboral en esta sociedad es de 8 horas al día. ¿Hay duda? Dos tipos, ganadero, campesino, se dedican a la producción de carne y papas. Ambos, y ambos trabajan una jornada de 8 horas al día. ¿Hay duda? No, profe. No. Listo. Y nos dan la tablita aquí en términos del uso de recursos. Les pregunto, dado los datos que nos dan en el enunciado, ¿cuál es el recurso escaso para estos dos individuos, campesino y ganadero? La carne. Recurso. El recurso es lo que se ocupa en la producción de bienes. Los bienes son la carne y las papas. ¿Cuál es el recurso? ¿La tierra? No. El tiempo. El tiempo? ¡Tiempo! Si me están diciendo que trabajan solo 8 horas al día, ¿cuál es el recurso al que no disponen de manera ilimitada? El tiempo. Es su disponibilidad. El tiempo. Bien, y nos dan lo siguiente. El campesino, vean la tablita, la de la izquierda, perdón, ¿están viendo el PPT o no? Sí, profe. Sí, Sí, se ve profe. clarito. Ya, el campesino demora 60 minutos en producir un kilo de carne. El campesino también, en términos de la producción de papas, insume 15 minutos. Demora 15 minutos por kilo de papa. Mientras que el ganadero, para producir cada kilo de carne, demora 20 minutos y para producir un kilo de papas demora 10 minutos. ¿Hay dudas hasta ahí en el entender esa tabla? No. Listo. No. Aquí no nos dicen que existen los rendimientos decrecientes, la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes, que tal cual les dije cuando empezamos con la curva de transformación, esa la vamos a analizar en detalle, más o menos, en la unidad número 3, que es la teoría del productor, porque tiene que ver con el proceso productivo. Aquí nos dicen que el gallo es como una maquinita, independiente que trabaje las 8, 10, 20, 40 horas al día. Imposible, pero no importa, estoy exagerando. Se va a demorar siempre 60, el campesino digo, se va a demorar 60 minutos en producir un kilo de carne, y análogo con la papa. Bien, si se dan cuenta, con esos datos podemos construir la frontera de posibilidades de producción para cada uno de estos dos agentes económicos. Si pensamos que el campesino, dado que trabaja 8 horas y se demora 60 minutos, una hora significa eso, en producir un kilo de carne, si destinara todo su tiempo solo a la producción de carne, ¿cuánto podría producir? 8 kilos. 8 kilos. Mientras, ¿ven el número, no? La tabla de la derecha ahora, Sí. Sí, sí. 8 quilates. Y si destina todo su tiempo a la producción de papas, ¿cuántos kilos podría producir? 32. Se demora 15 minutos por kilo, en una hora. ¿Cuántas veces caben 15 minutos? 4. 4 por las 8 horas diarias de la jornada laboral, 32. ¿Hay duda?
No. No, profe. No. Ya, y el ganadero, ¿cuánto podría producir de cada cosa? Bueno, como se demora un tercio, por lo menos en carne, el ganadero se demora un tercio de lo que se demora el campesino, entonces en teoría debería producir el triple que el campesino. Y en el caso, bueno, en el caso de las papas no es tan fácil. Sí, igual lo Como puedes el- hacer, pero lo hiciste de la manera más compleja posible. Míralo cada quien por separado. No me hagas un análisis comparativo todavía. El tipo demora 20 minutos, por lo tanto en una hora es capaz de producir 3 kilos y trabaja 8 horas diarias, 3 por 8, 24. Y en el otro demora 10 minutos, en una hora podría producir por tanto 6 kilos de papa, en 8 horas 48 puntos. 38. ¿Hay dudas? No, No, ¿Hay dudas? no, profe. ¿Hay dudas? profe. ¿Qué me dijiste, mi niña? Que no hay dudas. Ya. Vamos. Con esto, si se dan cuenta y si asumimos rendimientos constantes, una cuestión que todavía no se dan cuenta, pero que tiene que ver con la nueva existencia de la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes, y solo me dan esta información, no tengo sino la opción de asumir que las fronteras de posibilidades de producción son lineales. Eso significa que vista desde el origen no es cóncava, que eso es lo que ocurre en la realidad. Aquí vamos a suponer que son lineales. Ojo, si trabajáramos con funciones cóncavas, la conclusión a la cual vamos a llegar es exactamente la misma. Nos resultaría un tanto más complejo verlo, pero llegaríamos exactamente a lo mismo. Vamos a la otra. Con estos datos que tengo aquí, entonces, si pienso en lo que estoy diciendo, ¿cuántos puntos son necesarios para representar gráficamente la frontera de posibilidad de producción de cada quien? ¿Cuántos puntos son necesarios a la vez de suficientes para trazar una línea recta? Los dos que figuran ahí. No necesariamente los dos que figuran ahí, dos. Recuerden siempre que para hacer un gráfico más o menos bueno, siempre se requiere un punto más que el grado de la función. Si es una función lineal grado 1, requiero 2 puntos. Si es una función de grado 2, es una parábola. Para hacer un gráfico más o menos bien, si es que soy astuto y encuentro el punto crítico primero y después me doy puntos enteros adyacentes, requiero 3. Si es una cúbica, requiero 4 y así sucesivamente. Siendo inteligente, eso sí, en el uso y encontrar los puntos. Bueno, si se fijan aquí, miren la primera tabla, antes de construir las fronteras para cada quien. En términos absolutos, ¿quién es más eficiente en la producción de carne entre estos dos gallos? El ganadero. El El ganadero El ganadero. ganadero. produce 24 kilos y el otro 8. ¿Quién es más eficiente en términos absolutos en la producción de papa? El ganadero también. Bueno, eso que está ocurriendo, esa eficiencia medida en términos absolutos en la producción de cada uno de los bienes, es lo que conocemos en economía y en el marketing, que seguramente puede que tengan alguna otra materia después ustedes, que es una extensión o toma cuestiones de la economía y las hizo propia. En este caso, lo que está ocurriendo es que el ganadero presenta ventajas absolutas en la producción de cada uno de los bienes. En este caso, la carne y las papas. ¿Por qué? Porque con el mismo recurso lo emplea de mejor manera y por tanto es capaz de producir mayores cantidades de ambos bienes. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? A mí Ya. se me ocurrió una, profe. Siempre este tipo de cosas lo vamos a ver desde el punto de vista absoluto, ¿verdad? Cualquier otro factor No, que yo podría no he dicho influenciar a la eso. decisión de una por sobre el otro. Yo no he dicho eso. Nunca, cabros, digo muchas cosas yo, pero lo que tiene que ver con tratar de Ujú. enseñarles conceptos y cosas, siempre voy a ser tremendamente cuidadoso. Entonces no pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Estoy explicando un fenómeno hasta este minuto. ¿Quién presenta ventajas absolutas? El ganadero. ¿Por qué? Porque es más eficiente y es capaz de Ya. producir con el uso de una misma cantidad de recursos que el otro, que el campesino, mayor cantidad de ambos bienes.
Y eso es lo absoluto. ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? Bien. Y que tiene que ver justamente con lo que vamos a analizar. ¿Ah? Por eso te estoy diciendo cuidado. Yo no he dicho eso. ¿Hay dudas? ¿Alcanzan a ver los monitos o no? No, profe. Ya, yo supongo que no va a entrar Un nadie poco más. las tablas. Ujú. ¿No están Sí, viendo los se monitos? distingue. ¿Sí? Sí, profe. Espérate. ¿Ahí ven algo mejor? Sí. Sí, profe. Sí, profe, ahí sí. Sí, ¿Sí bastante o mejor. no? Sí, Ya. se distingue claro. Ya. No tengo la opción de... sí, pero se me va a quedar la pestaña a la izquierda. Ya. Pero ahí alcanzan a ver la FPP, Frontera de Posibilidad de Producción para el Campesino y para el Ganadero. ¿Las ven? Sí, Sí. súper Y claro. como son necesarios 2 puntos para el trazado correcto de una función lineal, ahí tenemos los vértices o los puntos extremos. Si el campesino dedicaba todo el tiempo a la producción de carne, 8 kilos. Este vértice. Si dedicaba todo el tiempo a la producción de papa, este otro, 32. Análogo para el ganadero. ¿Hay dudas? Bueno, y aquí ciertamente observamos, si graficáramos las dos fronteras de posibilidad de producción en un mismo sistema de ejes coordenados, ciertamente la FPP del ganadero va a estar a la izquierda o a la derecha de la del campesino. A la derecha. Y eso está connotando que tiene ventajas que tiene ventaja absoluta en la producción de ambos bienes. ¿Qué es lo que hemos dicho hasta el minuto? ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que permite el comercio, ya sea internacional o entre dos sujetos económicos, que es lo mínimo que se requiere para llevar a cabo el intercambio, lo que permite ello son las ventajas comparativas o competitivas. Y esto lo vemos en lo que viene. Si cada uno de estos individuos solo se tiene que dedicar a consumir lo que produce, cada uno de ellos va a tener que optar por el punto, algún punto cualquiera, que le satisfaga mejor sus necesidades. ¿Hay duda? Pero si llegaran a comerciar, ambos pueden terminar mejor que al inicio. Vamos a ver cómo sería esto. Aquí, entonces, ya no tenemos que pensar en las ventajas absolutas, sino que en las ventajas competitivas o comparativas. ¿Y qué tiene que ver eso? Nunca olviden que en todo proceso decisional siempre está involucrado el concepto de costo de oportunidad. Veamos qué es lo que significa esto. Miren, a partir de las tablas que teníamos aquí, de aquí, fíjense, si el campesino, préstenme atención, si el campesino decide producir 1 kilo de carne, ¿a cuántos kilos de papa renuncia? Ese es el costo de oportunidad de la decisión. A 4. Mientras que si produce 1 kilo de papa, ¿a cuánto renuncia de carne? No se preocupe la A divisibilidad o no de cuarto. los bienes. ¿Ah? Un cuarto. Un Un cuarto. cuarto. Recuerden, 4, un cuarto. El ganadero, cuando produce 1 kilo de carne, ¿a cuántos kilos de papa renuncia? 10. A 20, 1. 20, 10. Cuando gasta 20 minutos en producir 1 kilo de Dos. carne, ¿cuántos kilos de papa renuncia? Dos. A A 2. 2. A 2. Y si produce 1 kilo de papa, ¿cuántos kilos de carne renuncia? A medio. Medio kilo. A un Medio medio. kilo. Bueno, ese es el concepto de costo-oportunidad y que está vinculado a las ventajas competitivas o comparativas, que son las que van a permitir que estos individuos comercien. Miren, la ventaja comparativa.
tiene implícito el costo de oportunidad. ¿Y quién presenta ventajas competitivas o comparativas? Aquel individuo, aquel agente, aquella sociedad, aquel país que tiene el costo de oportunidad menor en términos de la mejor alternativa descartada. Ese es el concepto del costo de oportunidad. Entonces veamos la matriz de costo de oportunidad. Cuando el campesino produce, voy aquí, ¿están viendo la tabla? Matriz de costo de oportunidad. Sí, sí. Sí. Cuando el campesino decide producir 1 kilo de carne, ¿a cuántos kilos de papa renunció? A 4. ¿Y a cuántos kilos de papa renuncia el ganadero? A 2. En términos de las papas ahora, cuando cada quien produce 1 kilo de papa, ¿a cuánto renuncia el campesino en términos de kilos de carne? 1/4. 1/4. ¿Y el ganadero a cuántos kilos de carne renuncia al producir 1 kilo de papa? 1/2. 1/2. Listo. Las ventajas comparativas o competitivas dan cuenta de aquel agente, aquel sujeto que tiene el costo de oportunidad menor en términos de sacrificio de un bien para producir una unidad del otro. ¿Quién tiene menor costo de oportunidad en la producción de carne? El ganadero. Por lo tanto, el ganadero debiera dedicarse a la producción de Carne. mientras que ¿quién tiene el menor costo de oportunidad en términos de la producción de papas? El campesino. El campesino. ¿Quién tiene ventajas competitivas o comparativas en la producción de papas? ¿Quién renuncia menos de carne? Estoy El preguntando. campesino. Por lo tanto, si tratáramos de que estos dos gallos comerciaran y fuésemos una economía eficiente, el ganadero debiera dedicarse a la producción de Carne. y el campesino a la producción de. De papa. Papas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el ganadero tenía ventajas absolutas en la producción de los dos bienes, en términos competitivos o comparativos, el campesino tiene ventajas comparativas en la producción de papas. Por lo tanto, se debiera dedicar a la producción de papas. Es lo mejor que le podría ocurrir a la sociedad. ¿Hay dudas? ¿No? Veámoslo con un ejemplo. Entonces vamos a suponer los siguientes puntos. Supongamos, conocidas las fronteras de posibilidades de producción, lo que tenemos aquí para cada uno, supongamos la siguiente situación. Ojo, reitero, ¿eh? ¿Quién tenía ventaja absoluta en la producción de los dos bienes? El ganadero. No obstante, cuando usted hace el análisis comparativo, es imposible que el mismo sujeto tenga ventajas comparativas en los dos bienes. Es imposible. Va a tener ventajas comparativas en uno de los bienes, mientras que el otro sujeto va a tener la ventaja comparativa en el otro. ¿Hay dudas? Es imposible que al nivel de comercio internacional, si usted lo quiere ver, un país sea más eficiente en la producción de absolutamente todos los bienes y servicios del mundo. Imposible. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. Dígame. ¿No? Le dijo que no. Al menos yo escuché que no. Ah, no escuché el no, escuché el profe nomás. Entonces Ah, pensé que me quería preguntar algo. Ya, supongamos esta situación. El punto inicial, el campesino va a producir 3 de carne y 20 de papa, y el ganadero va a producir 6 kilos de carne y 36 de papa. Vámonos, ya, vamos a tener que irnos aquí. A esta. A ver si le achunto las líneas. El campesino está produciendo 3, 20, y el ganadero 6, guácale, se me cayó ahí el lápiz, 36. Hoy día cada quien está ahí. ¿Ya? Si no hay comercio entre ellos, la única opción que tienen es que el campesino se coma los 3 kilos de carne acompañado con 20 kilos de papa. Y el ganadero
se va a comer 6 kilos de carne y 36 kilos de papa. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Supongamos entonces que vieron que ninguno de ellos, porque es imposible, tiene ventajas competitivas en la producción de los dos bienes, sino que uno en cada uno. Por lo tanto, se encontraron, se miraron de un paño a otro en el campo. Oye, ¿por qué no comerciamos? Comerciamos. Entonces, el ganadero dice, perfecto, como yo soy más eficiente en la producción de carne, voy a, por ejemplo, producir un kilo más de carne. ¿Me siguen o no? Sí, sí. Ya. Eso significa que si lo veo en su frontera de posibilidades de producción, él se va a mover hacia la derecha. Oh, ay, que me quedo penca esa línea, déjenme. Ah, no puedo, tendría que salirme para borrarla. Hacia la izquierda, profe. ¿Cómo hacia la izquierda? Mantén. No, usted dijo que se iba a mover hacia la derecha y se va a mover hacia la izquierda. Hacia la izquierda, si estoy mirando al revés. Ya. Y aquí, fíjense, cuando decide producir un kilo más de carne, es decir, 7, ¿a cuántos kilos de papa debe renunciar? En términos de la producción, digo. Cuatro, ¿no? Eran 4, parece, ¿no? No, no, ¿cómo tan mala la memoria a corto plazo, cabrón? Eran 2. Ah, No, 20 minutos y 10 minutos. Está produciendo un kilo de carne. ¿A cuántos minutos renuncia? A 20. ¿Cuánto podría producir de papa? 2. Ya. Entonces pasa un punto en el cual termina produciendo 4. 34. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Se mueve así. Y le dice al campesino, compadrito, como usted es más eficiente en la producción de papa, deje de producir un kilo de carne, que lo voy a producir yo, y usted dedíquese a la producción de papa. Por lo tanto, este otro hombrón se mueve para acá. Se mueve en ese sentido. Deja de producir un kilo de carne e incrementa la producción de papas en cuánto? En 4. En 4. Y ahora dicen, listo, comerciemos. Si quisieras tú, le dice el ganadero al campesino, seguir consumiendo los 3 kilos de carne, como yo produje 7, te vendo 1 y yo me voy a quedar consumiendo 6 kilos de carne y tú 3 kilos de carne. ¿Me siguen? La producción total de carne, ¿cuánto es? El uno produce 7, el otro produce 2. Producción total 9. Lo mismo que al inicio. ¿Me siguen o no? Sí. No es alta matemática, no estamos hablando de ecuaciones complejas aquí. Por lo tanto, el ganadero le da el kilo de carne al campesino. El campesino quedaría con 3 kilos de carne. Pero resulta que a lo menos, ¿cuántos kilos de papa debiera darle el campesino al ganadero para que éste quedara igual que al inicio? ¿En cuánto le compra el kilo de carne? A lo menos en cuántos kilos de papa. 2 kilos de papa. En 2 kilos de papa. Listo. Por lo tanto, el ganadero podría sentirse satisfecho si a la larga termina consumiendo los mismos 6 kilos que al inicio y los mismos 34 kilos de papa. Pero ¿qué pasa con el ganadero? Se queda con 2 kilos de papa hecho. Queda con 2 kilos. Ganó 2 kilos de papa. Por lo tanto, va a satisfacer mejor o peor sus necesidades. Mejor. Mejor. Listo. Comercio sería bueno o malo. Bueno, Bueno. Óptimo paretiano el movimiento o no. claro. Sí, óptimo Sí. paretiano. Sí, Uno queda igual, el ganadero, y el otro gana 2 kilos. Listo. Pero ahora supongámoslo al revés. El ganadero, que era más vivaracho, se dio cuenta que el otro aumentó la producción de papa en 4. Entonces le dice, te vendo mi kilo de carne en 4 kilos de papa.
Como el gallo, el campesino, quedaría a lo menos igual que al inicio, le dice perfecto, te doy los 4 kilos de papa. ¿Qué pasaría? ¿El campesino queda mejor o peor que al inicio? Igual. Queda Queda igual. igual. Mientras que el ganadero queda mejor o peor que al inicio. Mejor. Queda mejor. ¿Por qué? Porque se consume los mismos 6 kilos de carne, pero ahora come 32 kilos de papa. Por lo tanto, queda mejor o peor. Mejor. Mejor. Y si son buena gente ambos, por definición, buenas personas, y deciden compartir los beneficios del intercambio, el ganadero o el campesino pudo haber propuesto que el precio del kilo de carne fuesen 3 kilos de papa. ¿Y qué pasa en ese caso con los dos? Los dos ganan. Los dos ganan porque quedan comiendo la misma carne y 1 kilo de papas más cada quien. Por lo tanto, ¿mejoran o empeoran su bienestar? Mejoran. 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 Por lo tanto, la inferencia que podemos hacer es que el comercio perfecciona o no, mejora o no mejora el bienestar de la sociedad. Mejora claramente. Mejora. Y ojo, esto no tiene que ver con una concepción política, es un hecho de la causa, es un hecho real. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Bueno, y aquí le podríamos poner precio a la cosa, el precio de la carne, medido en kilos de papa. Si se dan cuenta, el caso extremo, o lo planteo al revés si usted quiere, el precio del kilo de carne tiene que estar entre 2 y 4 kilos de papa. ¿Ven esta última tabla? ¿Están viendo la tabla 5? Sí. Sí, profe, sí. Si se dan cuenta, el precio del kilo de carne medido en kilos de papa tiene que estar entre 4 y 2, que es lo que acabamos de decir y hacer en el ejemplo. Y si el ganadero le cobra por el kilo de carne los 4 kilos de papa, el ganadero gana 2 kilos de papa y el campesino gana ni uno. Si nos vamos al otro caso extremo, que fue lo primero que yo expliqué, al movernos entre los puntos de la frontera, si el ganadero no se dio cuenta y el campesino le paga 2 kilos de carne, el ganadero va a quedar igual en términos del incremento en el consumo de papa. Pero el campesino queda con 2. Después dije, si son buena gente, son buenas personas y comparten los beneficios del intercambio, le colocan un precio al kilo de carne de 3 kilos de papa y cada quien termina ganando 1. Y así. Por lo tanto, mientras el precio esté entre 2 y 4 kilos de papa por kilo de carne, el comercio se va a llevar a cabo y ambos van a terminar ganando. ¿Hay dudas? No, profe. Se nos va a cortar. Jóvenes, hasta el miércoles.